Muy buenas tardes, noches, días. Mi nombre es Shlomo Moshe Sleiman. Estoy desde Jerusalén, Israel, en la lectura del libro Luz para las Naciones. El libro del Rav Yoel Schwartz, dedicando esta lectura para Hatzlachá, Berajá, Parnasá Tová, Shidduch Tov, de Jacobo Kohav Ben Yesi, para su señora madre, Yesi Kohav, y para su señor padre, Abraham Kohav, en la Ciudad de México. También dedico a la señorita Raquel Kaltum Hanono, para bendición de David Pea, Joseph Romano, y muy en especial Rav Elisha Kaufman y su hermano Ari Kaufman, rabinos eminentes en Canadá y en la Ciudad de México, y muy en especial a Adoneno Moreno Berraveno Mijael Pérez Shelita. En especial quiero dedicar también esta lectura a Rav Agaón Abraham Palti, jefe espiritual de la comunidad sefaradí en la Ciudad de México. Una guía continua. El Creador, bendito sea, guía a sus criaturas, y Él solo hizo, hace y hará todo lo que existe. Maimónides. Dios es descrito en nuestra literatura como el Creador, el uno que crea, no en tiempo pasado, sino en presente, connotando así que el proceso de creación implica una acción continua, un constante devenir de la existencia. Sin embargo, en un sentido riguroso, la creación terminó después de los 6 días iniciales, como lo afirmó el Eclesiastés 1:9. No hay nada nuevo bajo el sol. Aprendemos de este versículo que el Creador creó el mundo en 6 días y luego interrumpió su labor creativa. Por el contrario, si toda una voluntad superior si toda una existencia se hubiera creado solo al margen de una voluntad superior, entonces nuevas criaturas seguirían apareciendo aún. Junto a la constante emergencia de nuevas leyes naturales, puesto que no es así, ello implica que el Creador, siguiendo una lógica precisa y sabia en la etapa inicial de su creación, según la cual todo aquello que fuera necesario para el desarrollo posterior de la vida y la naturaleza fuera creado en los 6 días primeros, y así en efecto fue hecho. No obstante, la creación no continúa su proceso existiendo por sí misma como un reloj al que le ha sido dado cuerda y que puede ser dejado que funcione por sí solo. Antes bien, Él renueva la creación en su bondad, manifestando en todo momento su magnánima voluntad de sustentar su creación. La creación, pues, depende totalmente de esta manifestación divina. Este interés continuo en el mundo es la base de la creencia en la providencia individual y colectiva, la accesibilidad de Dios y de su bondad para todas las criaturas, particularmente en función del grado de comprensión de Dios y de su relación con Él. En el terreno moral, esto implica la posibilidad de cumplir su voluntad y cambiar el curso completo de la propia existencia y la del mundo entero al escoger la adhesión al Creador de un modo dinámico y constante. De esta manera comprenderemos un poco más acerca de los caminos que Dios utiliza para sostener y guiar continuamente al universo.
Así también seremos capaces de hacer brotar a la superficie la fuerza latente que está contenida en nosotros, y así haremos algo más que meramente seguir el curso del desarrollo natural del mundo. El mundo animal nos muestra el sorprendente misterio de las migraciones de las aves. Año tras año, inmensas bandadas de pájaros de todos los rincones del mundo vuelan hacia lugares remotos, utilizando un sistema de guía que nos es desconocido y que incluso las aves más jóvenes siguen sin problemas. ¿Cómo puede explicarse esta gigantesca y continua irregularidad? O, mejor dicho, regularidad. Leemos en el libro de Job cómo Dios le reprende con la pregunta: ¿acaso el halcón remonta vuelo por tu sabiduría y extiende sus alas hacia el sur? El comentador judío del siglo XIX, Rabino Meir Leibush, el Malvin, explica este versículo señalando que la sensibilidad que percibe la proximidad del invierno y en consecuencia levantan vuelo en dirección hacia climas más cálidos durante el transcurso de la época fría. Este fenómeno es más que una simple reacción mecánica a un cambio de temperatura. Esto es un sistema de preservación vital que deriva de la fuente misma de la vida y que es mantenido en operación año tras año por la misma fuente que lo creó. El mundo visto a través de la dimensión estadística nos proporciona abundantes ejemplos de paradojas ya clásicas en el comportamiento de un gran número de pequeñas partículas que obedecen individualmente a las diferentes fuerzas específicas de las leyes del movimiento, pero que en agregados múltiples mantienen una continuidad bastante predecible, a despecho de esas mismas fuerzas que se agitan en su interior. Por ejemplo, observamos que una mezcla de diferentes tipos de átomos en un gas determinado nunca variará a pesar de su diversidad química y que su presión y temperatura totales permanecerán constantes. Por otra parte, la trayectoria de un cuerpo móvil nunca variará en circunstancias ideales, a pesar que los átomos que lo constituyen estén en constante movimiento individual. Los investigadores que en el siglo pasado concibieron las leyes de la naturaleza como inflexibles en sí mismas y absolutas, no fueron capaces de explicar este tipo de contradicciones. Es decir, aquellas que en virtud de las cuales diferentes niveles internos son capaces de ensamblarse y de funcionar conjuntamente. Por otro lado, al descubrirse la existencia de la radioactividad, ninguna de sus leyes hacía posible predecir, por ejemplo, cuando un átomo individual decaía en energía, a pesar de que el nivel global de radioactividad permaneciera constante. Esto dio lugar al principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual postula que ambos factores para objetivo, ya sea la energía y el tiempo, o el momentum y la posición, no pueden ser determinados al mismo tiempo. Este descubrimiento representó un considerable avance filosófico, puesto que incorporó a la ciencia la noción de la inherente capacidad del hombre para ser omnisciente y delineó de una manera precisa las fronteras reales de lo que el hombre no puede conocer. Así pues, de los avances científicos del siglo pasado, la iniciativa de la naturaleza le ha sido devuelta al creador al llegarse a la comprensión de que solo él es capaz
de armonizar entre sí esos factores contradictorios, merced a su providencia como parte integrante de su manifestación global. La mano providencial. La vida humana, tal y como la conocemos, no sería posible sin la existencia de una providencia especial para el hombre. Un mundo abandonado en su totalidad a la acción de las leyes naturales no ofrecería propósito alguno. Se tornaría insoportablemente fútil. Ningún filme o novela tendrá jamás la capacidad para revelar a la gente el misterio de la mano invisible que guía sus vidas, de la secreta facultad que nos incita a seguir ciertos caminos y abandonar otros. Los siguientes ejemplos ilustrarán esta verdad. En el mes de octubre de 1975, Martin Glasner, un niño de escasos 2 años, se trepó sobre el barandal del balcón de la casa de sus padres, situado en el piso 8º de un edificio. Antes de que su madre pudiera sujetarlo, el niño perdió pie y se precipitó hacia abajo desde una altura de cerca de 20 metros. Su madre no esperaba ya a volverlo a ver con vida. Sin embargo, justo un momento antes, un jardinero había cargado un montón de tierra fresca al lugar situado precisamente debajo del niño. Fue sobre esta suave pila que el niño cayó ileso, a excepción de algunos leves rasguños. El médico del hospital en Viena, al cual el niño fue llevado, dijo que un ángel debió haber acompañado al niño en su caída para socorrerlo. Conjeturamos que igualmente el jardinero debió haber sido igualmente guiado por otro ángel para aparecer en el preciso instante en que era necesitado. En otro suceso ocurrido el 2 de julio de 1974, una mujer de 52 años se encontraba navegando en un barco cerca de la isla de las Filipinas, cuando el navío se incendió y se hundió finalmente en las profundidades del mar. La mayoría de los tripulantes se ahogaron. No obstante, 2 días después de la catástrofe, un bote de la Marina Filipina que recorría la zona en busca de sobrevivientes súbitamente encontró y detectó flotando a lo lejos un bulto que se asemejaba a un cuerpo encaramado encima de un barril. El bote se acercó y lanzó un cinturón salvavidas, el cual se sujetó a la angustiada mujer. Conforme ella era jalada en dirección del barco, la tripulación vio al supuesto barril desaparecer lentamente bajo el agua. Solo entonces comprendieron que el barril no era otra cosa sino una gigantesca tortuga de mar, sobre la cual la infortunada mujer se había estado aferrando por 48 horas consecutivas. Estos milagros no fueron acompañados por fuerzas trascendentales. Su ocurrencia tuvo lugar dentro de los parámetros de la naturaleza misma, mas ciertamente de un modo natural o determinista. Si cualquiera de los centenares o más de factores que intervinieron en estos sucesos hubieran sido ligeramente diferentes, aquellas personas no hubieran podido sobrevivir. El mero azar no puede explicar estas excepciones a la regla que hicieron posible la sobrevivencia de estas 2 personas. Agradezco a la Yeshiva de Bar Yerushalayim y a Rav Joel Schwartz por su confianza. Estamos esperando la siguiente lectura. Muy buenas tardes, noches o días. Soy Shlomo Moshe. Shalom Aleichem.